hoy aquí a Teresa Forcade, sobre todo porque sabemos que tiene una agenda apretadísima, ¿no? Y bueno, doy muchas gracias por que esté aquí con nosotros y nosotras, y además en una conferencia con este tema, ¿no? Orientación sexual, identidad de género e imagen de Dios. No es un título muy frecuente que se trate en la mayoría de las iglesias, ¿no? Mi nombre es Aurelio, soy coordinador del área de asuntos religiosos de la FELGTB. La FELGTB es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Sexuales. Y el área de asuntos religiosos es una de las 10 áreas que coordinan la federación más de 55 entidades. Hay otras áreas como el área de educación, el área trans, el área bisexual, el área de familias, etc., ¿no? Y dentro del área de asuntos religiosos, pues somos muchos creyentes, la mayoría cristianas y cristianos, pero también judíos, musulmanes. Y bueno, las cristianas y cristianos creemos más bien en un Jesús de Nazaret que nos muestra un Dios que pone todo patas arriba en su época y le da la vuelta prácticamente a todo, ¿no? Decía que violaba la ley, él decía que la cumplía, supongo que se refería a la ley del amor y a la ley de la igualdad, y nos trae a un Dios muy diferente de aquel Dios tribal que el pueblo de Israel nos contaba, ¿no? Incluso mandaba matar a gente porque cortaba leña, como sabéis, el sábado, o a una mujer que resultara no ser virgen tras casarse. Bueno, pues espero que podamos descubrir un poquito más esa imagen, ese rostro de Dios y su reino hoy aquí. Deciros que, bueno, Teresa viene totalmente gratuitamente. Hay una caja que tiene nuestra amiga Mar ahí para, si podéis dar un donativo, que haremos a su convento, y también una parte a esta parroquia que ha sido muy generosa prestándonos este espacio. Quiero agradecer a mis compañeros de Crismó, es una asociación federada dentro de la FELGTB, Cristianos Homosexuales de Madrid, que cada vez está creciendo más, afortunadamente, y gracias por ayudarnos a traer a Teresa también, a Nueva Magdala, de donde Juani es miembro de Mujeres Homosexuales Nueva Magdala y de Mujeres y Teología, y al colectivo San Lázaro también, que se acercaron a Teresa hace unas semanas cuando estuvo aquí presentando un libro y le pidieron que por favor nos concediera este momento. Y bueno, gracias a todos ellos y especialmente a Javier, el párroco de aquí, que nos ha dejado este espacio. También decir que no nos ha dado tiempo a traeros algunos libros de Teresa, pero sí hemos traído uno que se llama Dibujando el Género, que Teresa escribe el prólogo, y que seguro cuenta muchas cosas que vamos a tratar aquí. Por aquí está Gonzalo, que es el presidente de Crismón, que tiene los libros, y si queréis echar un vistazo a los libros, pues os lo deja, y son 14 euros. Pues nada más, os dejo con Juani Peña, mi compañera, que os va a presentar a Teresa. Hola a todas. Para mí es un orgullo, y valga la palabra orgullo por la semana en la que estamos, pero es que no por mí, porque además es un honor presentar a Teresa Forcade, a la cual conozco hace 3 años o cosas así, de Mujeres y Teología, por su dedicación con los pobres y los marginados. A mí me han dicho que lea un poco su biografía, pero es que me cuesta decir que es doctorada en Medicina y Teología, que tiene un doctorado en Salud Pública y estudios postdoctorales sobre antropología contemporánea, estudios realizados en algunas universidades como Harvard, Barcelona, Humboldt. Teresa Forcade es monja en medicina viviendo en el monasterio de San Benet en Montserrat. Cree que la Iglesia de reformarse radicalmente permitiendo la igualdad de la mujer, pero ella cree en una Iglesia horizontal y circular donde todos podamos celebrar, donde todos estemos integrados e integradas. Ella reivindica la esencia del Evangelio, el Cristo expulsando a los poderosos mercaderes del templo. Ella cree en los pobres y está al pie del altar.
Conocidas sus posiciones feministas, mujer miembro de Teología Feminista de España, digamos, y de Teología Feminista Internacional, porque soy incapaz de pronunciar el ESWR no sé qué. European Society of Women in Theological Research, la Sociedad Europea de Mujeres en la Investigación Teológica. Es defensora del matrimonio igualitario y que las parejas LGTB puedan tener hijas y hijos. Y en palabras suyas, esto sí lo voy a leer textualmente, la socialización en familias monoparentales y homoparentales no va en detrimento del crecimiento. Lo único que afecta a la persona es la calidad del amor que se da. Cada persona es un ser único con un carácter individual que le ha dado la divinidad o la naturaleza y que es independiente del género. Hace apenas un siglo, la Iglesia Católica consideraba compatible con la doctrina cristiana la esclavitud. En esto hemos evolucionado, gracias a Dios. Espero que en este tema de la homosexualidad evolucionemos también dentro de la Iglesia. Y sin más, porque por mucho que yo pueda decir es a nivel emocional, ella es mucho más profunda, mucho más sencilla y mucho más sabia, os dejo con esta palabra. Han dicho que estuve aquí hace no muchas semanas. ¿Cuándo fue? Javi se ha ido ya. Bueno, no me acuerdo exacto la fecha, pero no hace mucho, entonces ya saben que en lugar de hablar desde detrás de la mesa, pues me gustaba pasar aquí, hoy ya lo tienen preparado. Pues bien, el tema que voy a tratar, empezaré tratándolo bajo el concepto de lo que llamamos teología crítica, como situando un poquito esto de teología crítica, a ver qué es eso de la teología crítica y cómo se podría definir. Por teología crítica, yo entiendo una teología que nace de una experiencia de contradicción. Para tener una teología, una teóloga o un teólogo crítico, primero necesitas una experiencia de contradicción. Esa experiencia de contradicción la podemos como situar a diferentes niveles. Y creo que en el tema que nos ocupa hoy, pues todos esos niveles van a tener su aplicación. Por ejemplo, la contradicción parece la más obvia entre la propia experiencia y los textos sagrados de la tradición religiosa a la cual la persona pertenece. Aurelio ha comentado que la mayoría de personas que estáis aquí pues seréis del ámbito cristiano, pero quizá no habrán venido, pero si no, pues habrá personas del ámbito judío o del ámbito budista y quizá musulmán también en la asociación u otras religiones. Pues en cualquier tradición religiosa, o en la mayoría de tradiciones, todas no, pero muchas de ellas y las más mayoritarias seguro, tienen unos textos que les llamamos textos sagrados o textos inspirados. Entonces puede ser que una persona tenga una experiencia que entre en contradicción con lo que aquellos textos que su tradición le transmiten como textos sagrados, pues que eso lo contradice. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, cuando la persona vive su orientación sexual como algo bello, como algo bueno y como algo que le hace feliz, y le explican que hay unos textos que hablan contra algo que se llama sodomía y interpretan esa sodomía como pues la homosexualidad. Que ya sabéis, ¿no?, la mayoría que estáis aquí, que hay una exégesis crítica alrededor de esto y por tanto esta interpretación puede también variar. Pero ahora me sitúo ante lo que quizá para algunos que estáis aquí y otros pues que a lo mejor ya no están aquí porque esa contradicción no la pudieron superar, pues habrá ido la cosa por ahí. Tener una experiencia personal, que yo evidentemente la experiencia de la propia orientación sexual también se puede vivir mal, pero yo me estoy situando ante una experiencia que en sí es positiva, que la persona la valora como positiva, pero que su tradición religiosa le dice, pues mira, esto que a ti te parece positivo, estás equivocada. Estás equivocado, porque aquí este texto, que en esta tradición creemos que es inspirado por Dios, dice que esto es pecado, que esto está mal. ¿Vamos bien? ¿De momento? Vamos mal, ¿no? Pero vamos mal. Eso sería como un primer nivel de contradicción. Otro nivel de contradicción, por ejemplo, he puesto el ejemplo de homosexualidad, pero también puede ser el ejemplo de una mujer
que en su relación de pareja, y pongamos relación en este caso de matrimonio, pues experimenta que lo mejor en esta relación es la igualdad y que cuando pues, se tratan el uno al otro con respeto y no se considera uno respecto al otro pues superior, eso es lo mejor y lo bueno y lo bello. Y en cambio se encuentra con un texto que está en el Nuevo Testamento que dice las mujeres que callen en la asamblea y luego que lo pregunten a los maridos. Eso es un texto que existe. Bueno, pues ahí tenemos una contradicción. Ejemplos, pues hay muchos. Pero paso a la segunda posibilidad de contradicción, que sería entre la experiencia propia y no un texto, sino una tradición de mi tradición religiosa. Ahí no estaríamos ante el texto sagrado, pero sí ante algo que mi iglesia dice, o mi institución religiosa, la que fuere, me dice que eso siempre se ha hecho así. Pues eso también es importante y también de ahí nace una postura crítica que puede evolucionar hacia una teología crítica en el caso de la teóloga o el teólogo, o bien en una experiencia creyente crítica, pues en el caso de una persona que no sea ni teóloga ni teólogo, pero que vive su experiencia de fe y su pertenencia, a no ser que pues apostate, ¿no? Y decida abandonar esa tradición, que también ocurre, pero a veces pues no se decide abandonar y uno se mantiene en esa tradición y se mantiene de forma crítica. ¿Por qué? Porque ha vivido esa contradicción entre, en este caso, la propia experiencia y una tradición. Otras veces la contradicción se puede ver no tanto con la experiencia respecto al texto o la experiencia respecto a la tradición recibida, sino que se puede observar una contradicción, y de ahí también nace una postura crítica, entre dos textos. Dices, no, mira, eso no es mi experiencia, pero aquí resulta que yo veo un texto, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que dice, pues en Cristo Jesús ya no hay ni mujer ni varón. Eso sería Gálatas 3:28, ¿no? Y otro texto que dice, pues las mujeres que se sometan a los varones, y parece que en ese nuevo orden social que instaura pues, el reino de Dios en el Evangelio, pues también se tengan que reproducir las relaciones patriarcales. Hay textos que hacen eso en el Nuevo Testamento y hay textos que lo contradicen. Pues ahí también la única postura correcta es crítica, porque no vas a decir todo, como todo. Si eso dice una cosa y lo otro dice la otra, tenemos que discernir. Y por último, en este esquema sencillo, pues la última posibilidad de contradicción es entre dos tradiciones. Entre una tradición en una parte de la Iglesia y otra en otra parte de la Iglesia. En este momento en la institución católica tenemos personas que son sacerdotes aceptados por la Iglesia Católica como tales y que tienen esa posibilidad de matrimonio, por ejemplo, que son lo que llamamos las iglesias uniatas, ¿no? Entonces, claro, esto choca con una tradición que considere que el sacerdocio y el celibato y la ausencia del matrimonio, pues eso es indisociable. Pero es que además este ejemplo choca con un texto, porque a veces esto que he hecho yo, un esquema así limpito, ¿no? De 4 cosas, se mezclan también, ¿no? Entonces, en este caso que estoy hablando ahora, tenemos un texto de una de las cartas pastorales que dice pues, que el obispo y el presbítero también sean pues, una persona que solo se haya casado una vez. Bueno, pues entonces al menos una se supone que se casaba. En este caso tenemos contradicción entre dos tradiciones y también entre una tradición respecto a un texto. Por tanto, esas son como diferentes variantes, pero la experiencia de contradicción en sí misma no es aún garantía de una postura crítica. Es condición sine qua non. Si uno no experimenta una contradicción, si uno detecta una contradicción, pues no sé a dónde vamos a poner ese adjetivo de crítico, ¿no? Por tanto, primer punto, contradicción. Pero necesitamos 2 puntos más, o 3, quizá, para hablar de esa postura crítica. ¿Cuál es el segundo? Bueno, el segundo es que ante la experiencia de contradicción, la persona no ceda, claro. Porque uno puede decir, por ejemplo, en el caso de mi experiencia y el texto bíblico, pues a mí me parece buena mi orientación sexual, me dicen que el texto bíblico dice que es mala, pues vale, yo creo que es mala. Entonces ahí he tenido la experiencia de contradicción, pero yo no tengo una postura crítica. ¿Por qué? Pues porque necesito. ¿Me explico? Sí. Eso es una posibilidad, y bueno, pues a veces en el caso de la orientación sexual es una posibilidad que ha llevado a muchas personas, lamentablemente, a someterse a terapias médicas diversas y a someterse a tratamientos violentos para pues acomodarse a eso por no tener una postura crítica, ¿no? O no creer que era posible a esa persona tenerla. Por tanto, primer punto, experiencia de contradicción. Segundo punto, que ante la contradicción, en lugar de tomar como buena la interpretación que recibo de la institución, yo mantengo como buena la mía.
o la del grupo, o la de las personas con las cuales yo estoy haciendo comunidad, o reunidos o reunidas por esa experiencia. Por eso es tan importante, yo creo, aunque estás aquí, pues estas asociaciones, ¿no?, que dan apoyo a personas que quizá viven por primera vez, porque bueno, la experiencia de la propia orientación sexual debería ser algo natural al despertar la propia sexualidad, pero a veces por las convenciones y por los prejuicios sociales, pues a lo mejor es muy tarde en la vida cuando la persona se da cuenta de cuál es su identidad sexual. Y entonces es muy importante que existan estos grupos de apoyo para que precisamente pues no, esa experiencia de contradicción no se viva pues cediendo a esa presión externa y se pueda mantener esa postura crítica con el apoyo, ¿no? Eso es la segunda parte, pero aún he dicho que faltaban dos pasos más, o sea, 4 en total para poder hablar de teología crítica o de experiencia creyente dentro de una institución que sea de posición crítica. Experiencia de contradicción, no ceder ante esa interpretación. Ahora, ¿cuál es el tercero? Pues es que la institución tampoco ceda. Porque también podría ser que uno dice, mire, pues yo esto no lo veo, y por tanto, la persona individual, porque esto ha pasado en la Iglesia, una persona individual haciendo o retando, ¿no?, con su interpretación, la interpretación hasta ese momento oficial, sea de texto, sea de tradiciones, y un cambio. Eso ha pasado. Bueno, pues si eso pasa, tampoco tenemos teología crítica, porque acá avanza la teología y todos adelante. Pero si la propia institución dice de eso nada, ¿no?, esta interpretación que usted me dice, yo sigo manteniendo que su experiencia es lo que está equivocado, y por tanto me mantengo, ya tenemos el tercer elemento. Y el cuarto, pues ya os lo imagináis, que es que la persona, tras esa primera, diríamos, pues, ¿cómo se llama eso?, confrontación, pues tampoco ceda o no se vaya, porque si ha superado eso de ceder, la otra, diríamos, posibilidad, que para algunos pues es eso lo que han experimentado, y quizá, ¿no?, como no podemos nunca juzgar lo que hacen otras personas, pues quizá ha habido personas que eso ha sido lo mejor que podían hacer. Yo no voy a animar a nadie, ahora vamos a apostatar todos así en conjunto, ¿no? Pero eso sí, ese respeto profundo por lo que cada persona entiende que es su, diríamos, su libertad como la debe de ejercer. Por tanto, hay personas que tras esa constatación que la institución no cede dicen, pues hasta aquí, yo me voy. Entonces tampoco tienen una postura crítica porque ya su vida la orientan con otro horizonte y ya no necesitan pues estar en plan crítico porque con esa realidad han cortado. Bien, pues esas son un poco las características que quería centrar primero de cuál es una postura crítica, y esa sería mi postura y yo creo también la de, ¿no?, el grupo donde está Aurelio y muchos de vosotros, que es una postura que empieza con experiencia de contradicción, que no cede ante esa tradición o esos textos interpretados en contra de esta experiencia, que recibe por parte de la institución una, diríamos, respuesta de sin razón, que no se abre y que se mantiene en el seno o quiere mantenerse en el seno de esta institución, pero de forma crítica. Pues esa sería la postura. Junto con esta postura, aquí por ejemplo de experiencias, para citar otras, ¿no?, de otros ámbitos, esta sería una posibilidad, la experiencia de Friedrich von Spee, que era un jesuita, ¿no?, del siglo XVI, que él, bueno, el reto, y en ese caso al final le hicieron caso, fue con lo de las brujas y la quema de brujas, ¿no? En esa época, aún en el siglo XVI, ahí hay un ejemplo interesante porque ha habido primero una contradicción entre tradiciones. Tenemos una bula papal que es del siglo IX y X luego, que dice que quien crea en las brujas es hereje, porque eso es una locura. O sea, ¿cómo van a existir brujas? ¿No? Eso dice una bula papal medieval, porque parece que es una cosa contraria al sentido común que inspira el Evangelio y que pues, pensarse que hay mujeres que tienen relaciones sexuales normalmente con el diablo y que luego tienen poderes para afectar a la gente. Esto, la bula de la Iglesia, una bula papal medieval, dice que esto es locura y por tanto quien crea esto, pues ahí está la persona que queda descalificada. Bueno, eso decía en el siglo X, pero luego aparece en el siglo XIV este documento que muchos conoceréis que se llama Martillos de las Brujas. Y ese documento, escrito por dos dominicos, pues no solamente dice que eso de las brujas existe, sino que lo que se debe de hacer pues es entregarlas al brazo secular para que las ejecuten y para que así se salve el alma y, bueno, perezca el cuerpo. Pues eso ha sido, ¿no?, un ejemplo histórico ante el cual pues pasamos ya al siglo XVI. Este jesuita Friedrich von Spee pues recuperó, diríamos, esa interpretación más antigua, más clásica, que decía que eso no tiene ningún sostén en la teología
teología y que por tanto eso debería de abandonarse dentro de lo que es la teología. Y eso, en este caso por la influencia de esta persona y por la evolución histórica, pues se consiguió. Y hoy en día no tenemos la institución católica firmando que sea posible que mujeres y varones pues puedan tener ese tipo de contacto con esas fuerzas malignas y que luego pues esas personas afecten a otras, ¿no? Eso sería un ejemplo de la tradición. Y antes también ha citado en la cita que ha leído Juani, pues que, bueno, el caso de la esclavitud. La esclavitud hasta el siglo XX, hay días que un arzobispo en Boston, donde dice, a inicios del siglo XX, que la esclavitud es algo querido por Dios. Y como había esclavitud en tiempos de Jesús, pues ahí se puede citar que Jesús no dijo nada en contra, que luego tenemos a Pablo con esa carta, otro ejemplo en el cual pues, ha habido una evolución. Bien, pues al lado de esta, como caracterización de lo que es una teología crítica, dos palabras sobre la noción de inspiración propia pues, de la interpretación católica de los textos. Ahí tenemos, como decía, muchas tradiciones religiosas que hablan de textos inspirados y cada una pues, lo hace a su manera y para cada una las teólogas y los teólogos críticos y los grupos críticos sin ser de teología tienen que encontrar sus argumentos para poder deslegitimar estas interpretaciones violentas. En el caso del catolicismo, un texto bíblico que diga explícitamente, como en el caso de la sodomía podemos discutir, pero en el caso de las mujeres está claro que los hay que lo dicen clarísimo, ¿no? Que se calle en la iglesia y que lo pregunte a su marido en casa. Y lo dejo que la mujer domine al marido, ¿no? O el marido es la cabeza de la mujer. Bueno, eso está claro. Y para mí la estrategia, diríamos, no es decir, no, en realidad este texto lo pusieron más tarde, o, bueno, pues a lo mejor sí, pero no parece que lo pusieran más tarde. La cosa es que la inspiración de los textos bíblicos nunca se puede equiparar al dictado. O sea, una cosa es decir, este texto está inspirado y otro es considerar que ese texto está dictado. Y lo de dictar no lo digo porque sí, porque mis compañeras que son musulmanas ahí tienen pues un problema añadido con algunos textos de su tradición, porque sí, el Corán se presupone dictado. Bueno, pues eso tiene quizá unas ventajas, pero tiene sus inconvenientes. Y eso da lugar a otras estrategias, pues que como digo, las compañeras que son de teología feminista o también de liberación de diferentes orientaciones sexuales dentro de la tradición musulmana tienen sus recursos. Pero en la tradición cristiana y específicamente en la tradición católica, ahí no debería de haber ningún impedimento, puesto que consideramos los textos bíblicos textos inspirados, pero no dictados. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que a lo largo de toda la historia de la Iglesia y de la teología se han tenido que interpretar. Y interpretarse es lo que estamos haciendo hoy. Y algunos de estos textos se tiene que suponer que han sido sus autores o autoras, porque no tenemos mención, pero ya sabéis lo del Evangelio de Juan, que es que la autoría podría tener que ver con una comunidad donde las mujeres tenían un papel especial. Pues esas autoras o autores de los textos sagrados se consideran inspiradas por Dios, pero esa bondad infinita e inteligencia infinita que atribuimos a Dios pasan por un corazón y por una mente humanos que tienen límites. Y por tanto lo que se produce es el resultado de esa inspiración y del límite humano que la produce. Y así obtenemos pues, unos textos donde siempre se debe de discernir. Y es muy importante en ese apartado del discernimiento, porque lo que es propiamente, y con esto estoy siguiendo la, diríamos, doctrina de la revelación más clásica desde el Vaticano II, lo que propiamente se conoce como revelación no es tanto el texto en tanto de letra muerta, el texto como letra escrito, sino esa interpretación viva que realiza la comunidad de fe de ese texto. Y por tanto, ahí, para los que pues, tengáis esa contradicción aún la estáis viviendo, pues ese texto, en el contexto católico, no puede ser nunca un punto final delante de lo que sería una interpretación liberadora. Esto en cuanto a la inspiración. Y bueno, ya pasando al tema que nos ocupa hoy, este es el tema de la antropología teológica, este tema de la imagen de Dios unida con la orientación sexual. Ahí, para empezar a abordar este tema, me gustaría pues citar, cuando no lo han dicho en la introducción, pero mi trabajo de doctorado de teología es sobre la noción de persona. No pasa nada, no estaría, pero la noción de persona es algo que pues es una palabra que hoy en día la utilizamos como si fuera una palabra de uso común, que lo es, ¿no? Nadie considera hoy en día que la palabra persona sea un tecnicismo teológico. No diría, ¿cómo va a ser un tecnicismo teológico persona? Eso es el lenguaje común, está claro.
si quieres, de la psicología, pero no un tecnicismo teológico. En cambio, el origen de esta palabra, en la acepción que conocemos hasta hoy, pues eso ocurre en el siglo III. Por primera vez tenemos una situación donde ya han pasado 300 años desde esta, diríamos, experiencia de Jesús. Y el reto más grande que tienen las comunidades cristianas de esos primeros años es enfrentarse a hablar del Hijo, hablar de Jesús como si fuera Dios y no ser acusados de politeísmo. Porque en ese momento están en un contexto donde hay religiones politeístas. Dicen, pues hay un Dios, hay dos, hay tres, hay el Olimpo romano, y hay pues el Partenón griego, y hay pues una serie de culturas que hablan de una multiplicidad de dioses, y ahí tenemos la tradición semítica hablando de su Dios único con su monoteísmo. Pues de esta tradición aparecen unas comunidades que se llaman comunidades cristianas que dicen monoteísmo, el Padre y el Hijo, y luego ya el Espíritu Santo. Y dicen, oiga, ¿cómo se explica esto? Si monoteísmo, pues estará el Padre, y el Hijo será un Dios menor o un adoptado o un profeta. El profeta más excelso, pero no me diga que el Hijo es Dios, porque entonces usted se sitúa en la órbita del politeísmo y no del monoteísmo. Pues bien, ante este reto, Tertuliano en el siglo III utiliza, porque claro, si uno dice tres dioses en esta primera etapa, eso no puede ser. Pues ¿qué dirán? Tres cosas. No, tres cosas tampoco, ¿no? Pues tres qué. Un Dios y tres qué. Entonces empiezan a utilizar Tertuliano en el siglo III la palabra persona para designar eso. Y esa palabra no se la inventa Tertuliano, esa palabra ya existe en el lenguaje latino, que es el que utiliza Tertuliano en el latín, y ahí refleja algo que no es lo mismo que nosotros hoy. Esta palabra persona del latín clásico es lo que hoy nosotros traduciríamos como personaje. ¿Sabéis lo que ocurre, por ejemplo, en las obras de teatro? Que aún a veces está esa entrada que pone dramatis personae, ¿no? Y esos son los personajes. Ahí pone personas del drama, ¿no? La traducción. Pero no quiere decir que, bueno, son personajes, es lo que ahora llamamos personajes. Por tanto, lo que también a veces utilizamos el anglicismo de la palabra rol. Tener un rol de... En esa cultura clásica romana, una mujer, por ejemplo, podía tener 5 personas. Esto hoy no suena bien, ¿no? Porque la persona es lo más sagrado, lo más único, hacia esta definición iremos. Pero en el ámbito romano, una mujer podía tener 5 personas. ¿Por qué? Porque podía tener la persona de madre, por ejemplo, pues en relación a sus hijos, su persona, o diríamos su rol, es el materno, pero en relación a sus padres, pues su persona, decían los latinos, su rol, decimos hoy, es el de hija, pero además puede ser patrona de una fundación benéfica, además puede ser prima, y además puede ser amante, puede ser muchos más roles, ¿no? Pero esto se llamaba persona. Eso coge, por su relacionalidad, lo coge Tertuliano en el siglo III y lo aplica por primera vez a lo que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por tanto, enfatiza con ese vocablo, enfatiza el aspecto relacional de esas tres, ahora decimos personas divinas, pero eso en su momento pues debió encontrar una palabra. Eso lo hace Tertuliano en el siglo III y a partir del siglo IV, lo que se llama la teología, es un poco rollo esto. Porque es importante para que luego se fundamente esa noción de persona, pues lo máximo que puedo, pues en la teología y en la tradición y en todo, ¿no? Pues en el siglo IV, lo que se llama la teología de los capadocios, que se llaman dos capadocios, dos padres capadocios, pero resulta que ahora pues sabemos que había la Capadocia, Macrina, que era la hermana mayor y que pues tuvo una influencia decisiva en el más conocido que es San Basilio, ¿no? Hay una regla monástica que se llama la regla de San Basilio o la regla de Basilio, que es la regla que incluye la regla que yo sigo, que es la de San Benito, y es la regla que siguen todos los monasterios de la tradición ortodoxa, la de Basilio. Pero resulta que Basilio solo vivió 2 años en comunidad, y en cambio la que vivió más de 20 años en comunidad y con la cual Basilio tuvo sus coloquios antes de escribir esta regla, pues fue su hermana mayor Macrina, ¿no? Y en esta teología trinitaria de Basilio, que ahora voy a citar un poquito, pues está detrás una experiencia de vivir en comunidad. Porque, ¿sabéis? Una norma de la teología patrística es, quizá os suena esto en latín, dice lex orandi, lex credendi. Esto es una cosa en latín, pero quiere decir, primero está la ley de la oración, que también podemos decir de la praxis.
¿no? Cómo se celebra en las comunidades. Y luego de ahí aparece la ley o la norma teórica, lo que se debe de creer. Por tanto, la praxis en teología va antes que la teoría. Y eso ocurrió así pues, en la época de Macrina y de Basilio. Pues bien, estos teólogos y esta teóloga lo que hacen es coger esa noción de persona que ellos no heredan de Tertuliano porque ellos hablan en griego y por tanto utilizan otra palabra que se llama hipóstasis. Se acabará pronto esta parte. Hipóstasis es, en la etimología griega sería, pues eso, de hipo, que es debajo de, stasis, estar, ¿no? Por tanto, esa palabra griega que utilizan para llamar al Padre, el Hijo y el Espíritu, en griego es hipóstasis, que es lo que está debajo. Por tanto, ahí ya no vamos con los roles. Es muy diferente eso, ¿no? Es la misma palabra, por eso Agustín en el siglo V dice, bueno, no nos entendemos, ¿por qué? Porque es que las palabras son diferentes. Una cosa es llamar Padre, Hijo y Espíritu algo relacional y otra es llamarle algo sustancial. Porque fijaros que esta palabra sustancia en latín es lo mismo que hipóstasis, porque es substancia, ¿no? Sub es hipo, debajo, y stancia, stasis, pues estar. O sea que sustancia es lo que está debajo, hipóstasis es lo que está debajo. Pero resulta que, a lo mismo que los latinos designan con una categoría relacional, pues los griegos designan con una categoría sustancial. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues porque de ahí sale lo que consideramos hasta hoy en la antropología teológica lo definitorio de la persona, que es esa sustancialidad, es decir, para ser persona tenemos que hablar de una dimensión que hoy en día le llamamos libertad personal, y eso es una dimensión irreductible, una insondabilidad, una irreductibilidad, que eso no es transferible, que eso es particular de cada uno, que no puede ni Dios entrar ahí. En esa insondabilidad personal, el título de hoy, imagen de Dios, ¿no? Bien, pues en la tradición cristiana creemos que hemos sido creadas a imagen de Dios, pero que esa creación ha ido en serio. Y como ha ido en serio, ahora ni Dios no puede entrar si no le das permiso. Es así, no es la expresión parece grosera, pero no es, ¿no? Entonces, no es eso. En el Apocalipsis estaría esa cita que dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y abre la puerta, yo entraré y comeré con él. Y si no me escucha y no abre, pues no. Ese es el respeto profundo que Dios tiene para esa insondabilidad, porque hombre se la ha creado, ¿no? ¿Cómo va a violarla? Si la viola, destroza el sentido de su creación y el sentido de que haya personas humanas. Por tanto, esta es una dimensión sin la cual no podemos hablar de persona, sin una dimensión que el nombre es lo de menos, pero que hoy yo creo que por ejemplo, Agustín a eso le llamaba ese in. Bueno, pues hoy no le llamamos así, ni falta que hace, pero hoy yo creo que le llamamos libertad personal. Y nos entendemos. Queremos decir que hay algo inviolable, hay algo en cada persona que es único. Y que eso único, ahí no puedes tú meterte, ni puedes negociar con eso, ni puedes rebajar eso, ni nada. Eso es tu dignidad personal, entendida como la concreción única y particular y original en el espacio y el tiempo de esa libertad y ese amor infinitos que son Dios y a la imagen del cual pues tú has sido hecha. Eso es una dimensión sin la cual no hay persona, pero no es la única. La otra dimensión, que es indisociable de la primera, es la que Agustín llamaba, está dicho, ese in, pues la otra le llama ese at, que es la dimensión relacional. Y sin eso tampoco hay persona, porque las personas no somos como setas, ¿no? Hongos individualizados. Eso ha habido en la modernidad algunas antropologías que se pueden acusar de haber hablado del sujeto como primero en sí, como si hubiera un antes y luego, pues por ejemplo en las teorías del contrato social es como si ese ser en sí se presupone y es a partir de ahí que tú escoges vivir con otros porque pues eso te conviene más y porque resulta pues que tiene ventajas, ¿no? No es así en la antropología cristiana. Esta imagen de Dios de la que hoy hablamos, la relacionalidad es sustancial también, porque es que no hay dos dimensiones. Yo tengo que hablar así porque el lenguaje no da, no para hablar de las cosas más importantes. Ahora, si me permitís un paréntesis cortito, siempre es adecuado cuando se trata de temas teológicos, pues hacer este apunte sobre el lenguaje, ¿no? Porque si no vamos hablando de Dios y del misterio y de eso, se puede hablar tan alegremente de esas cosas. Pues hay una cita que me parece importante que dice,
las palabras, cuando hablamos sobre Dios, y esto lo podemos transponer y decir, cuando hablamos sobre cualquier realidad humana que es una de esas realidades que nos hacen tocar el sentido de la vida, esas realidades para las cuales o gracias a las cuales vale la pena vivir, y eso sería las experiencias de amor, las experiencias de belleza, de bondad, de unidad, todo eso, que son también nombres de Dios, pues todas esas experiencias, para todas ellas es válido que las palabras son siempre insuficientes. Y es así. Por tanto, uno podría decir, pues ya está, dejamos esto, vamos a rezar un rato o vamos a encender una vela aquí en medio y pues meditar un poco. Y hay personas que así lo entienden. Y por tanto, eso se llama en teología la corriente o la teología apofática, que sería de la negación. O sea que de Dios solo se puede hablar de lo que no es, pero no puedes hablar nada positivo, ¿no? Y es muy importante. O también quizá en esta corriente podríamos poner a personas agnósticas que dicen, bueno, es que si hay algo así que se pueda llamar Dios, lo que no se puede hacer con esto es hacer teorías. Por tanto, mejor dejamos eso en una interrogante, ¿no? Y pues esta corriente existe. ¿Y por qué yo y otras personas, a pesar de esto, hablamos? Entonces parece que no respetes esto de que las palabras son siempre insuficientes. Hay una segunda parte, ahora estoy citando, esto es una cita de Tomás de Aquino, que dice, es así, las palabras sobre lo último, sobre Dios, sobre el amor, sobre la belleza, siempre son insuficientes, pero nunca, y esto es la justificación de la teología, nunca son indiferentes. Siempre insuficientes, pero nunca indiferentes. Si tú dices que Dios es bueno y que Dios es buena, ya hay diferencias. Si me dices bueno, me dices buena, ¿no? Pero pongamos, ahora diré en femenino, pues que Dios es buena y que es generosa y que es amante. Claro, con eso yo no estoy, como se dice, aprehendiendo, ¿no? Si me sale en catalán, captando, ¿no? No estoy encapsulando a Dios en mis palabras. No, las palabras son insuficientes. Pues bien, yo hablo de esta bondad de Dios, la palabra es insuficiente, pero no es indiferente, porque si en lugar de decir eso dijera, es que Dios es maligna, es vengativa y es violenta, es muy diferente. Es muy diferente hablar de una manera que de la otra. Por tanto, las palabras siempre son insuficientes, pero nunca son indiferentes. Tampoco las palabras sobre la imagen de Dios, tampoco las palabras sobre la orientación sexual en relación a esa imagen de Dios. Ahora, cierro el paréntesis para seguir con estas dos dimensiones de la persona. La parte, pues, sustancial, esa libertad irreductible, sin la cual no habría persona y a la cual Dios debe ese respeto profundo que nos ha hecho precisamente ser a su imagen, como seres que tienen el sentido pleno y que deben de autopropulsarse. Es decir, no son como marionetas en manos de Dios, sino esa autopropulsión como definición importante. Y el otro elemento es el elemento relacional. Y este elemento relacional, como decía, no como algo posterior. Primero yo me identifico con mi libertad interior. Y luego, pues voy a ver si esa libertad la ejerzo con un acto de amor o la ejerzo de otra manera. No es así en esta antropología que estoy como desgranando, sino que esa libertad está indisociable del acto de amor, porque es un acto relacionado hacia afuera. Y ahí, en esa indisociabilidad de ese in y ese out, de esa relacionalidad que es positiva hacia los demás y de esa incontabilidad siempre a respetar, ahí nace y crece esa noción que a lo largo de los siglos se ha ido pues ampliando y profundizando y a veces pues desviándose esa noción de persona. Entonces, teniendo esa noción de persona así como en el punto de mira, ahora me gustaría hacer un salto para ir a citar un capítulo del Evangelio de San Juan, que es quizás el capítulo más breve del Nuevo Testamento, es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y eso es lo que se llama a veces oración sacerdotal, que es lo que reza Jesús antes pues, que le prendan y que luego pues, ya vaya hacia la pasión. En este breve capítulo, por 4 veces, Jesús dice algo que si no lo hubiera pronunciado, si no tuviéramos ese texto, con toda la exégesis crítica que he dicho antes que se puede hacer, pero pues igualmente con toda la positividad que se puede sacar de eso, ese texto dice por 4 veces, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Es decir, que esa relación que parece que queda más allá de nuestra experiencia, esa relación entre
Eso que la tradición llama Padre, y podemos también llamar Madre, Hijo, Espíritu Santo. Esa relación, como sea que deba entenderse, resulta que lejos de ser algo teórico que debamos mirar con respeto y dejar ahí en sus nubes, eso por 4 veces Jesús dice que sea tal como ellos se aman entre sí, como ellas se aman entre sí. Y por aquí yo creo que viene un punto de reflexión fundamental para la antropología teológica, que es el siguiente. Ahora hago el salto, por ejemplo, cuando se indica el matrimonio homosexual como algo que no pueda ser sacramento en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque le falta la complementariedad, ¿no? Que esto es el argumento normalmente que se dice. Bueno, hay una complementariedad, se supone que hay, y ahora pues tendré que decir cuatro palabras sobre esto, se supone que hay una complementariedad masculino-femenino y que esa complementariedad es esencial para poder hablar de matrimonio. Entonces, si eso es así, pues parecería que cuando tienes un matrimonio o una pareja de 2 varones o una pareja de 2 mujeres, o ya digamos otras variantes que en esta, ¿no?, digamos, presentación negativa cuando se hace no se contempla, ese tipo de pareja parecería que no pueda reflejar ese sacramento porque le faltaría la complementariedad. Esto se dice así, ¿no? Bueno, pues esa pregunta, que es relevante desde un punto de vista teológico, es el siguiente: la sacramentalidad del matrimonio, como la sacramentalidad de todos los sacramentos cristianos, es porque lo que reflejan, esa palabra sacramento quiere decir signo, de lo que son signo esas ceremonias y esos rituales, de lo que son signo y de lo que son realidad, es de la visibilización del amor de Dios en la comunidad humana, en la comunidad eclesial en este caso. Por tanto, una pareja que se casan, el matrimonio dentro de la comunidad eclesial, dentro de la comunidad cristiana, la parte sacramental es la visibilización del amor de Dios. Es que tú en esa pareja veas, te transparenta, te hace llegar, hace vivo en medio de la comunidad ese amor de Dios de una forma particular y luego pues otra pareja de otra manera. Pues bien, esa transparencia del amor de Dios no puede de ninguna manera basarse en la complementariedad. ¿Por qué? Porque con esta frase repetida 4 veces de Jesús en el Evangelio de Juan, que sean uno como nosotros somos uno, lo que nunca podrá concebirse de el amor que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que esa frase de Jesús nos impulsa a considerar el criterio para cualquier amor humano, ese amor no puede de ninguna manera concebirse como un amor de complementariedad. Y eso se ha intentado en la teología, pero eso ha sido siempre deslegitimado. ¿Por qué? Porque el Padre, respecto al Hijo, y ahora me quedo solo con estas 2 primeras personas, el Padre respecto al Hijo tiene una relación que en nada es de complementariedad. No es que al Padre le falte algo y por eso, ¿no?, aparece la figura del Hijo, se engendra al Hijo y entonces cuando se reúnen el Padre y el Hijo se realiza una totalidad. Eso es contrario a la teología más clásica y más ortodoxa. Al contrario, que el mismo Jesús en el Evangelio dice: a mí todo me lo ha dado el Padre, ¿no? Y lo hago lo que veo hacer al Padre, yo transmito lo del Padre. No hay nada en la teología, ni la bíblica ni la tradicional, y esto siempre que lo diga, pues recordando de la parte crítica, ¿no? Si lo hubiere, igualmente, aquí tenemos campo para poder hacer nuestra exegesis y nuestra teología, pero pues está bien si no lo hay decirlo. No hay nada que nos fundamente para hablar de complementariedad, y además es que la teología de ese amor divino que nos colocamos en el horizonte es precisamente contraria. La complementariedad le daña a esa noción de amor. ¿Por qué? Le daña porque si tú el amor lo basas en la complementariedad, eso quiere decir que, bueno, pues la otra persona se supone que tiene lo que a ti te falta. Y si eso es la base para ese amor puede en cualquier momento perder la base, porque esa persona podría perder aquello que pues, te complementa a ti. Claro, en el caso del género, eso sería el caso de que fuera una persona transexual que no cambiara, entonces ahí se pierde esa relación, pero en cualquier otra, diríamos, presupuesto de complementariedad que imaginemos, esa persona puede perder esa característica. ¿Me explico? En cambio, ¿cuál es la única razón del amor del Padre y del Hijo? Pues es el amor por amor, el amor porque sí, el amor sí porque el amor libre, que es lo mismo. Es decir, la libertad del amor es precisamente que no tiene un porqué, que no es explicable. Tú no lo puedes explicar y dices, mira, el amor es porque, claro, tú como hiciste esto, pues por eso yo te quiero.
o por qué tú me aportas esto, o por qué, otra vez las palabras van a quedar cortas, pero en ningún momento el amor como acto libre va a poder tener una explicación. Pues, ¿perdón? Bueno, luego si quieren en el rato de diálogo vemos esto de engendrar hijos, cómo se coloca aquí, pero bueno, si quieres comento ahora esto. No, está bien, porque alguien quizá pensará, mira, ahora está hablando de la complementariedad como si esto fuera lo que la Iglesia, cuando se opone al matrimonio homosexual, considere más importante, y es verdad que otro argumento es decir, no, es que la sacramentalidad de ese amor heterosexual es precisamente su fecundidad. Es precisamente que es un amor creativo en el sentido pleno de engendrar una nueva vida. Bien, pues ante esto, como he dicho antes, tenemos una tradición que nunca ha prohibido a las mujeres menopáusicas casarse. Esto es un hecho sencillo, pero es verdad. Que si eso fuera verdad, o sea, si el matrimonio cristiano católico solamente pudiera justificarse por su fecundidad, entonces claro, tú podrías decir, no, mira, tú te imaginas que hay fecundidad y luego hay parejas que no tienen, pero ¿cómo vas a discriminar antes o esperar que tengan hijos, que también podría ser? Porque no, si eso fuera tan central, la Iglesia Católica podría decir, bien, pues una pareja que se una y nos esperamos, y cuando tengan los hijos, entonces los casamos. ¿No? Porque entonces sería visible esa fecundidad. Entonces eso podría representar, pues eso, una imagen completa de lo que se supone que es ese amor divino. Pues no, ni hace eso la Iglesia Católica de esperar a que haya los hijos, ni sabiendo que una mujer menopáusica pues no podrá tener hijos, impide el sacramento de eso, sino que ese sacramento se administra, se le llama sacramento y se realiza pues con las bendiciones de la comunidad cristiana. Por tanto en un supuesto como en el otro, yo creo que pues tenemos campo para esto que hacemos, que es esta teología crítica. Entonces, volviendo a esta palabra y a profundizar un poquito más, porque esto que estoy explicando de la Trinidad, de la relación de Padre, Hijo y Espíritu, de ese amor, de que es el mismo ser de Dios y lo entendemos así, esto se expresa con una palabra, o sea, no es un detalle ni es un aspecto accidental de la teología, esto es un aspecto central y troncal de la teología, esto es uno de los aspectos en el cual, o alrededor del cual, se teje toda la teología en su parte más dogmática y más central. Y hay una palabra técnica para hablar de esto, que es la palabra pericoresis. O sea, es un tecnicismo que en teología trinitaria describe la calidad del amor divino. ¿Cómo es ese amor divino? Pues es amor pericorético, se llama así. Y esta palabra pericoresis, pues en su etimología, peri, ¿no? De alrededor de, el prefijo, y luego coresis viene del vocablo griego joreo, ese verbo, que expresa como el ocupar espacio. Y es una raíz que encontramos también en la palabra en castellano, coreografía. ¿No? Cuando hacemos una coreografía, eso es como grafía, escribir en el espacio, o escribir con el espacio, es un ballet, ¿no? Un ballet es una coreografía, pues es escribir en el espacio, tiene esa raíz coreo. Pues esto lo ponemos en la palabra pericoresis y sale que la característica principal del amor divino, que es ese amor al cual el capítulo 17 y las palabras de Jesús nos invitan a amar de esa manera, es un amor pericorético, es decir, un amor que hace lugar, coreo, alrededor de la otra persona. O sea, lo que caracteriza si mi amor es divino o no, es sacramental o no, es de Dios o no, es si yo amo a la otra persona no para meterla dentro de mí o para meterme dentro, que eso también puede ser una metáfora, ¿no? En útica positiva y que esté bien, pero con eso tú puedes intentar meterte en otra persona o desear o dejar que se metan en ti sin que sea un amor de calidad divina. Puede ser incluso con violencia. Puedes desear eso con violencia, ¿no? Desear a la otra persona y desear esa posesión. En cambio, lo que no puedes nunca con violencia es querer hacer espacio alrededor de la otra persona. Eso es amor siempre y de la máxima calidad. Hacer espacio ¿para qué? Para que la otra persona sea que pues lo que quiera, ¿no? Que lo que quiera. Y sea, si quieres, sin ti. Bueno, pero es que el amor tiene que ser así, así como lo es, ¿no? Pericoresis, hacer espacio alrededor de la otra persona.
Eso es el amor divino. Y de eso es sacramento, el matrimonio, en el sentido que se celebra en la comunidad cristiana que hay dos personas que van a tratarse la una a la otra, y lo dicen delante de la comunidad, desean tratarse la una a la otra así. Y ya se están tratando así, porque eso es el sacramento, ¿no? Se ponen delante de la comunidad esas dos personas y dicen, es que aquí decimos nosotros, damos testimonio, se está produciendo esto, yo lo digo, y aquí pues lo decimos y lo celebramos, y os invitamos a toda la comunidad cristiana a celebrarlo con nosotras, o a celebrarlo con nosotros, que hemos vivido esto, y que esto para nosotras es el sentido de la vida, porque si tú vives eso, esa relación con alguien en la cual te sientes que te dan espacio, que la otra persona, pues en las maneras más sencillas o pues las más, diríamos, complicadas, lo que hace es, en la medida que puede, pues abrirte espacio alrededor para que tú seas y seas pues lo que te parezca que tengas que ser. Y eso es recíproco. Cuando eso se vive, tú dirás que eso es para celebrarlo, para hacer una fiesta, un matrimonio y lo que se quiera, ¿no? Y para tocar campanas y para pues ponerlo en el periódico y decir, oigan, que se han casado esos dos, que han dicho que ellos viven esto, pues lo que vamos a avisarlo a todo el mundo, porque vale la pena que esa noticia se dé, y eso en una comunidad cristiana pues se convierte en un sacramento que además es un sacramento que tiene pues su visibilización y su ritualización y todo esto. Por tanto, si esto es, como estoy exponiendo, lo fundamental de ese sacramento que llamamos la unión de dos personas, entonces ese sacramento está absolutamente abierto en su categoría teológica, en su caracterización teológica, absolutamente abierto a cualquier combinación de lo que llamamos orientaciones sexuales. ¿Por qué? Porque he expuesto por qué creo que no se debe basar, y aún diré, si tengo tiempo, algo más de la complementariedad. ¿Por qué no se debe basar en la complementariedad? Aunque evidentemente que la complementariedad existe entre personas. No te puedes decir, mira, esa persona pues es muy echada para adelante y la otra pues es más reflexiva, pues se complementan. ¿No? Tampoco es maligno esto de la complementariedad, ¿no? Está bien, quizá pueden hacer un buen equipo, pero vigilando, porque a veces estos equipos son un poco, relación un poco perversa, en el sentido que, bueno, quizás esa persona tan echada para adelante, a la otra se le come lo poquito de echada para adelante que era la otra, ¿no? Y la otra tan reflexiva, pues a lo mejor, según cómo se viva la complementariedad, pues aún le sustituye, diríamos, a la otra su parte reflexiva. Entonces eso de la complementariedad es un poco peligroso, ¿no? Siempre es mejor el estímulo del crecimiento de cada persona para que saque de ahí los talentos propios y que las relaciones sean esto de hacer espacio. Por tanto, he comentado esto y he comentado la parte de pues, la tradición eclesial con el tema de los hijos, ¿no? Que no se podía colocar esto en el centro. Y decía, si tengo un poco de tiempo para pues, decir algo más de la complementariedad, lo diré así como breve, y si a alguien le interesa, yo esto lo tengo escrito y también en castellano, y no sé si tengo algún vídeo en castellano, pero escrito sí, esto lo voy a decir ahora, porque, bueno, en esas siglas que dijo Juani, la ISRBT, esta, es una asociación de teólogos europeas, y yo ahí publiqué también en Iglesia Viva, eso se llama hacia una sociedad de iguales, ¿no? Y esto que voy a decir ahora rápido, si a alguno os interesa, ese texto lo encontráis en internet, en Iglesia Viva. Pero al menos brevemente lo digo. Esto de la complementariedad sería entrar un poquito dentro de lo que se llama el feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, ¿no? De feminismos, diríamos esa palabra, yo tengo un libro escrito que creo que feminismo ha habido siempre que ha habido alguien que ha dicho, en virtud de la orientación sexual, en virtud del género, ¿no? Una persona se le prohíbe la representatividad litúrgica o la toma de decisiones o el acceso a los sacramentos. Siempre que eso ha existido en la historia, ha habido personas, varones y mujeres, que han dicho, ¿y eso por qué? Esa cosa crítica. Pues yo a esos les llamo feministas, feministas, aunque sean del siglo I, cuando Gregorio de Nacianzo, uno de estos capadocios que he citado, del siglo IV, dice, en el siglo IV escribe, yo observo una cosa que me parece mal. En el caso de adulterio, resulta que si es el varón el que peca contra la mujer, aquí no pasa nada. Y si es la mujer la que peca contra el varón, le cae encima todo el peso de la ley. A mí esto me parece mal, dice Gregorio. ¿Y por qué? Si esto yo creo que no viene de Dios, ¿por qué será esto? Y el mismo Gregorio continúa diciendo algo que hoy en día, pues quizá lo atribuiríamos a los grupos feministas pues más, diríamos, avanzados, que es decir, bueno, pues esto dice Gregorio,
Esto se da, yo creo que no viene de Dios, y se da porque las leyes las han hecho los varones. Esto lo dice el siglo IV. Por lo tanto, tenemos haber reconocido un problema que no es personal, que es un problema general, un problema de discriminación, haber deslegitimado que ese problema sea que venga avalado por Dios y luego haberle dado, ¿no?, a esa causa crítica. Bueno, pues como digo, a lo largo de toda la historia. Pero es a finales del siglo XIX que parece que aparece el nombre feminismo como tal, como lo conocemos hoy, que se acuña en el ámbito francés y luego pues pasa a las demás lenguas. Bien, pues de feminismo propiamente solamente podríamos hablar en el siglo XX, pero ya he dicho pues la tradición más anterior. Bueno, dices antes, pues cuando fuera, ¿no? ¿Dónde dices? ¿En Milán del 19 o...? Bueno, pues si viene del 18, pues del 18, o sea, seguro que tiene un momento histórico donde aparece, pero que antes, yo creo, se puede utilizar porque lo que a mí me importa no es el nombre, sino la realidad que designa ese nombre, ¿no? Pues bien, cuando aparece, o al menos cuando se populariza a finales del 19, es, como sabéis, esta, diríamos, controversia del sufragio universal. O sea, mujeres que dicen, bueno, pues aquí, ¿por qué no podemos votar? ¿Por qué no somos sujetos políticos? Entonces eso nos parece una injusticia y vamos a trabajar para que a las mujeres se les reconozcan sus derechos políticos y civiles. Entonces eso, como empieza como una lucha entre ese reconocimiento que al varón se le da y a la mujer no, pues de ahí nace una corriente de feminismo que dura hasta hoy en día, que se llama el feminismo de la igualdad, que es un feminismo que dice, aquí resulta que los varones tienen una serie de privilegios que a las mujeres les están vedados, pues queremos que las mujeres también tengan todos los privilegios que tienen los varones y que sean iguales en ese sentido. Eso sería el feminismo de la igualdad. Y después nace más adelante otra corriente que se la llama feminismo de la diferencia y que este también se llama feminismo porque también reconoce que hay un diferencial en cuanto al prestigio social de mujeres y varones. Pero así como el de la igualdad dice, el problema es que no se reconozca a las mujeres todos los derechos de los varones, el feminismo de la diferencia dice no, es que las mujeres somos diferentes de los varones. Y el problema es que esa diferencia de las mujeres no se le da un estatus equivalente, es decir, estos son los estereotipos, pero si las mujeres somos más intuitivas, entonces ¿por qué la intuición se valora menos que el análisis? Si las mujeres somos más de grupo, más que pues, ir individualmente, ¿por qué en la sociedad se valora más el héroe solitario que no el intentar? Si las mujeres somos más de adaptar la ley que no de cumplirla a rajatabla, ¿por qué la sociedad le gusta más la gente o valora más la gente que hace eso? ¿Se entiende la corriente esta? Bueno, pues al lado de esto, y como decía, lo hago necesariamente un poco rápido, yo creo que los dos feminismos como que identifican correctamente algo que me parece esencial de nuestra identidad de personas, y en este caso de género, pero que sería para mí lo siguiente. El feminismo de la igualdad identifica esa necesidad de considerar a las personas piezas únicas y no clasificar por género ni por nada. No decir, pues las mujeres por el hecho de serlo, pues tienen unas características que se llaman feminidad, ¿no? Feminidad esencial. Y luego las peleas son para ver cómo se define eso, porque cada persona lo define diferente. Y los varones por el hecho de serlo tendrían unas características que pues se llamarían masculinidad o masculinidad esencial. Y ahí también, eso queda bien decirlo, pero a la hora de definirlo, pues ahí es cuando llegan las dificultades. Pues mi posición personal ante esto es que hay un punto de partida que es un punto de partida diferencial. Y el punto de partida diferencial yo creo que tiene que ver con el hecho de que tanto a las mujeres como a los varones nacemos de una mujer y que la primera persona ante la cual se subjetiva, que son palabras más del ámbito psicoanalítico, esa subjetivación primaria se produce en el caso de los niños y de las niñas respecto a una persona que es la figura materna o sus sustitutos. ¿Cuál sería el problema de la sociedad patriarcal? Esto es a mi entender. Es que esa diferenciación infantil la fosiliza y la considera que se debe mantener en la vida adulta. Y dice, pues esa identidad que respecto a la madre es en continuidad, que sería la identidad infantil de la niña, que con su madre se puede vivir en continuidad y por tanto verse como cuidadora y todo esto es lo que es deseable y bueno que se mantenga a lo largo de toda la vida. Eso sería el error, el problema de la sociedad patriarcal. Y lo mismo para el varón.
esa discontinuidad que necesariamente, no porque sea más espabilado, más valiente o más independiente, que necesariamente el niño respecto a la mamá tiene una experiencia de discontinuidad, porque el niño no será nunca mamá, en ese sentido no va a tener niños en su propio cuerpo, pues esa discontinuidad, dice la sociedad patriarcal, es deseable que se mantenga a lo largo de toda la vida, como esencia de esa identidad. Me explico, con esto estoy viendo un poco. Vale, pues mi propuesta, mi manera de enfocar esto es que eso es el error de la sociedad patriarcal y por el contrario, desde que ahora ya me sitúo pues, directamente en el cristianismo, pero es aplicable para cualquier madurez subjetiva, pero en palabras de la tradición cristiana, la persona adulta precisamente se hace adulta, y ahora citando pues, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, eso de nacer de nuevo. Se debe nacer de nuevo, ya no del vientre de la madre, sino nacer del agua y del espíritu. ¿Y qué es eso de nacer del agua y del espíritu? Bueno, pues en lugar de tener de referente aún esa figura materna, pasar a tener de referente esa figura divina que es amor, que es libertad sin límites y que no tiene género. Y ante ese amor y libertad sin límites, tú te subjetivas de forma siempre original y única. Y ya no por categorías como te permitía hacer o te obligaba a hacer la figura materna. Ante esa figura materna, y luego hay variantes, porque puede ser niño, hay todas las variantes que queráis y si queréis hablamos de eso, pero hay, para mí, a mi entender, este punto de partida y luego hablar de una cesura necesaria, de un salto necesario para acceder a esa subjetividad adulta, que en cristiano llamamos cristificación o divinización, con esa palabra que parece fuerte hoy en día, pero que esos padres capadocios y los primeros de teología lo utilizan como si nada, divinización. Dios se hace humano para que los humanos nos hagamos divinos. Y eso es lo que dicen los primeros siglos, y me parece una herejía esto, ¿no? Pues ¿qué quiere decir hacerse divino? ¿Ponerse a volar? ¿Te sale nada? ¿O te vuelves transparente? ¿O es magia? No, no, para mí hacerse divino es tratar siempre a los demás pericolécticamente. Eso es divino. Eso es vivir amando, y amando libremente, que es la única manera que se puede hablar. Eso es vivir del espíritu, porque el espíritu es eso lo que impulsa, por eso el Nuevo Testamento al espíritu le llama amor y llama eso pues lo que consigue que la comunidad sea diversa y esté unida al mismo tiempo. Por tanto, esta es como mi presentación del tema de la complementariedad, que creo que tiene un origen que no es solamente, como a veces se dice, un origen cultural. Porque para mí es una pregunta crítica, decir, hombre, si solamente es cultural, qué raro, ¿no?, que tantas culturas haya salido esto. Y qué raro que una vez hemos expuesto de forma crítica los problemas de ese estereotipo de roles, mujeres cuidadoras y varones pues, que se dejan cuidar, ¿cómo es que eso regresa? Y cómo es que ahora mismo, pues en el país que aún parece que sea donde el feminismo es más aceptado, en Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres se identifican con el feminismo, solamente, ¿no? Cuando si eso fuera una obviedad, pues habría pues, la totalidad de las mujeres con algunas restricciones. ¿Por qué esa resistencia y por qué ese resurgir incluso de un feminismo que resucita estas categorías de femenino masculino? Yo creo porque hay un origen que no es puramente cultural. Pero aunque ese origen yo creo que es como explicado lo de la madre, en ningún caso yo entiendo que sea deseable pensar la vida adulta en continuidad con eso, sino que precisamente la vida adulta es esa experiencia de hacerse a una misma. Y ese hacerse a una misma siempre es trepichar, pisar, ¿no? Pisar terreno desconocido. Eso, pisar terreno original, atreverse a salir de las categorías. Entonces, con esto acabo, con el libro que han dicho que no sabía que tendrían, pero que es un libro que ha escrito Gerard Hoyle y ha ilustrado junto con una ilustradora. Yo simplemente he hecho un breve prólogo, pero es un libro es de una persona que se mueve en el ámbito de lo que se llama la teoría o la teología queer. Y esa palabra queer, pues yo di unas clases en Berlín de teología queer. ¿Por qué? Porque es el insulto que en Londres se utilizaba contra los homosexuales británicos en los años 90. Se llamaba queer, que es una palabra inglesa que se puede traducir por rarito, ¿no? Para traducir así, rarita. Entonces, parte de los intelectuales de este movimiento de homosexuales británicos cogieron esa palabra y dijeron, bien, nos la decís como un insulto, pero ¿qué quiere decir rarito?
quiere decir que no encajamos en las categorías, ¿no? Pues mira, lo cogemos porque precisamente creemos, no solamente que es verdad que no encajamos, es que vosotras y vosotros tampoco deberíais de querer encajar. Porque lo que debemos de hacer es que no haya cajoncitos, que no haya categorías, que no nos miremos los unos a los otros a ver en qué cajón te pongo a ti, sea cajón racial, nacional, de género o de las 1000 otras categorías de división, sino que nos miremos las unas a las otras como Dios nos mira. Eso es como piezas únicas. Pues ya está. Antes de las preguntas que les vais a hacer, queremos recordaros que varias de las ideas que ha dicho Teresa están en los libros que ha escrito, que son Valors femeninos emergentes, La Trinitat Avui, la Trinidad Hoy, Teología feminista de la historia y Ser personal. Y recordaros que Marc Grandal tiene la cajita aquí para esto, como he dicho, esto de femenino masculino, esto que se titula Valores femeninos emergentes, valores femeninos emergentes, el valor femenino emergente es el de enfadarse. Y ahora durante media hora debéis hacer preguntas a... Uno a uno vais. Tenemos esperanza de que cambie y que haya más... Espera, vamos por orden. No sé quién da palabra. Vale, pues... No, bien. Si queréis, bien por la espontánea. Encantadas. A ver. Sí. Y que si tenemos esperanza de que de verdad esta teología del feminismo, que es súper feminista, encontrar a una monja, oír todas las palabras que has dicho y todo lo que has hablado de las teorías, pues yo estoy emocionadísima, pero ahí tenemos esperanza, podemos creer que habrá más gente que se dé cuenta de que esto de la igualdad, de la iglesia, de todo esto es... ¿Tenemos esperanza? Yo creo que sí. La renovación que pides, ¿no? O el cambio radical, mejor. Si tuviera que venir de arriba abajo, no tendría que. Y eso lo creo, como sabéis, en la iglesia, en la sociedad, para lo político, para lo cristiano, para todo. O sea, si uno mira arriba y dice a ver cuándo, ¿no? Se convierte en la cúpula, diríamos, yo creo que eso no va a pasar. Pero es que resulta que no es necesario mirar arriba, ¿no? Entonces, mirar abajo, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que esperar que nos den permiso, sino empezar a vivir como aquí estamos en un lugar que en estos son pioneros, ¿no? Pues si les dan permiso, bien, y si no les dan, mejor. Pero para eso se necesita una activación y, bueno, pues ese compromiso que yo no presupongo en nadie, porque por eso he hecho mi parte primera, ¿no? De decir, si tú tras la contradicción y tras la institución y todo dices, pues adiós muy buenas, ¿no? Eso siempre puede pasar. Pero si dices, no, porque yo creo que aquí, además, estoy en una tradición larga y larguísima, porque estas tradiciones de contradicción han existido en toda la historia de la Iglesia, eso no es una novedad, y además, antes de eso, ya en los textos del Antiguo Testamento, se ve una tensión entre algo que se llama la corriente sacerdotal y la corriente profética, ¿no? Y la sacerdotal, pues, parece que representa pues una especie de religiosidad más instalada y más unida a los poderes. Entonces eso pues ha existido desde el día 1 y el mismo Jesús entre sus seguidores pues también tenía quien opinaba así. Por tanto, no verlo como una excepción, sino decir, pues mira, mi manera de sentirme fiel al Evangelio es creando estas comunidades y por tanto ya puedes empezar. Yo no cedí, o sea, yo cedí. Pues ahora. Claro, ahora me tendré que plantear la otra. Ahora voy a ver esa teoría. Bueno, pues sí,
si os parece, hacemos una pregunta por sector y vamos una por aquí. Bueno, pues por allí y vamos haciendo así. Adelante. No, que por definir el personaje, yo creo, Teresa, que te falta un tatu nada más. Un tatuaje, solamente. Una monja con pantalón oscura, pantalón planchado, con la cintita más larga. Defínenos un poquitín por definir esto también. ¿Qué importancia tiene lo externo en todos los trabajos? Pues ninguna. Por aquí. ¿Alguna pregunta por este sector? Si no, vamos por aquí. Ramón. El gran drama para las personas homosexuales es que la Iglesia la lesbianas homosexuales. Homosexualismo y lesbiana. Para las personas LGTB el drama es que la Iglesia no considera que pueden amar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, con todo, y eso se sabe del cardenal Bergoglio cuando era cardenal, que estaba dispuesto a ceder y que a nivel civil entre dos hombres o dos mujeres se estableciera una unión civil, pero para nada, es decir, quería establecer el matrimonio, entre otras cosas porque si la Iglesia manifestara y aprobara el matrimonio civil, tendría que reconocer el matrimonio sacramental, obviamente, es decir, no quiere. En tercer lugar, es decir, manifestar, es decir, que aunque yo quisiera casar a dos personas del mismo sexo, es un matrimonio que no sirve, que no está reconocido por la Iglesia. De verdad que si permite la bendición de personas, y la bendición de personas del mismo sexo a lo largo de la historia, por lo cual es decir, se puede realizar. Y por último hay una corriente que habla de decir, ¿por qué las personas LGTB? Es decir, tenemos que plantear, es decir, relacionarnos con la categoría de matrimonio, cuando es un término heterosexual, y por qué no buscar la propia terminología. De lo primero, con lo de que no se puede amar, ¿no? Esto es muy importante porque ha habido un cambio en lo que es la postura del magisterio católico ante la homosexualidad, y esto es importante decirlo, porque yo creo que la postura de antes era homófoba, pero era consistente, y la de ahora sigue siendo homófoba y además es inconsistente. O sea que yo creo que es porque ya está evolucionando, pero eso quiere decir que a lo mejor va a dar 500 años, pero cuando digo evolucionando no es ya va solo, o sea, por eso mi respuesta primera, no esperar. ¿Por qué digo consistente e inconsistente? Quizá todos ya sabéis, ¿no? Pero así comprenderá, porque la postura de, bueno, pues hace no muchos años, era la postura de pensar que la orientación sexual o homosexual en sí misma era mala. Era algo no querido por Dios, y por tanto algo que en algún momento había una responsabilidad personal o quizá del entorno, eso se dejaba más vago, pero que debía buscarse una causa de algo contrario a la voluntad de Dios, que una persona se oriente sexualmente hacia una persona de su mismo, otra persona de su mismo sexo. Así se consideraba. Por eso esas curaciones de esa tendencia homosexual o orientación homosexual. Eso evidentemente es homófobo, pero es consistente, en el sentido que pues, si es una cosa mala, pues cómo se va a bendecir una unión y cómo se va a permitir una unión o animar una unión. ¿Por qué digo que ahora sigue siendo homófoba, pero es inconsistente? Es porque tras que en los años 90, porque hasta los años 90 la medicina no dijo que no era enfermedad homosexual, la homosexualidad, o sea que también es importante contextualizar a nivel social, y esto, pues bueno, aún hoy en día, yo por mi vertiente también de médica, sé que siguen habiendo estudios buscando la causa. Y la causa tú solo la buscas de algo pues, que consideras pues, anómalo, ¿no? Es como si dijeras, ¿cuál es la causa de que la gente se quiera? Pues claro, la medicina no busca la causa de eso, ¿no? Porque esto no se considera una patología. Pues ¿por qué se busca la causa de que una persona ame a una persona de su mismo sexo? Porque
en algún momento ha habido un problema, entonces será genético, será como, ¿no? Eso en los años 90 abandonó la medicina y oficialmente dijo, aquí no hay enfermedad, no hay patología, ni genética, ni hormonal, ni de ningún tipo. Entonces la Iglesia Católica, y junto con algunas tradiciones, se quedaban solas en ese sentido sin el apoyo científico. Por tanto, la Iglesia Católica ha cambiado en esto y el magisterio oficial actual es: la orientación sexual no es nada. Y sí es ejercer. Ejercer quiere decir realizar un acto sexual con una persona del mismo sexo. O sea, que te están diciendo que Dios, porque si no es malo, o sea, no hay neutro, ¿no? En el cristianismo, si no es una cosa contra Dios, pues será que Dios la apoye, porque si no, no existe esa parte entre medio. Por tanto, si tu orientación sexual es inspirada por Dios, pero que la tengas hacia una persona de tu mismo sexo, quiere decir que tienes que ser célibe. Que eso es la posición actual, por eso digo que es inconsistente, porque si dentro de lo que sería la tradición de personas religiosas, no monjas y religiosos religiosas, el tema del celibato es un tema siempre en discusión y siempre en discernimiento personal, y algo que si no recibes pues esa gracia especial no puedes vivir bien y que puede dar lugar a patología y a problemas porque la fertilidad es tan importante. ¿Cómo le dices a una persona que te dice, no, yo no me siento llamada al celibato? Bueno, pues yo te digo que lo estás. Te lo digo porque como tú tienes orientación sexual homosexual, pues eso se deduce que tienes esa llamada al celibato. O sea, es una posición actualmente, yo creo, en transición. Lo que pasa es que, como he contestado primero, con eso no quiero animar a nadie de que en 4 días después está arreglado. Esto dependerá de lo que hagamos desde abajo, ¿no? Sí, lo primero. Luego has dicho el tema este del nombre, ¿no? Yo lo he utilizado sin problematizarlo porque entiendo que cuando se reivindica, lo que quiere decirse es que no se discrimine. Pero es verdad que el matrimonio, claro, el que le correspondería en el otro lado es patrimonio, ¿no? Entonces uno dice patrimonio es el tener cosas y matrimonio es el tener a la madre, ¿no? En la sociedad patriarcal, pues los varones tienen patrimonio y matrimonio, ¿no? El patrimonio son las casas y los campos y las vacas y las mulas, y luego el matrimonio es, en ese sentido, pues esa posesión, porque el origen del nombre es este. Por tanto, claro, que estaría de acuerdo en que ese nombre pues le demos otro nombre, pero no solamente para las uniones homosexuales o de variaciones de orientación sexual, sino para todas las orientaciones, que podríamos dar otro nombre. Por tanto, lo importante para mí no era como caer en esa guerra de nombres, porque ¿no? Esto de los nombres es como los museos, que cuando empiezas a pedir que te devuelvan lo que era de lo tuyo, ya pues es una rueda hacia atrás que te das cuenta que afecta a todos los nombres. Lo importante no es tanto que sean puros, ¿no? En su etimología, sino el uso cuál es, ¿no? Hoy aquí se le llama matrimonio, pues se respeta una unión entre dos personas que se reconoce, que tiene ese reconocimiento civil, que además hay pues una serie de ventajas y que pues la sociedad te ayuda a celebrarlo, y en el caso de la Iglesia pues te lo considera sacramento. Pues si eso es, eso yo creo que debería estar también. Y esto, pero ahora se me ha ido una cosa cuando has dicho lo de lesbianas. Bueno, también iba a decir no simplemente que como decimos, es que lo de las palabras, ¿no? Pues has dicho enseguida lesbiana, pero decimos LGTB, ¿no? Pero claro, a mí me han hablado mis amigos y amigas asexuales, porque también existen, hay personas que dicen soy asexual, entonces LGTBA. Porque no es LGTB y los intersexuales, que es diferente, ¿no? LGTBAI. Entonces está bien, pero lo de los nombres es como he dicho antes, ¿no? Nunca fetichizar. Y fetichizar, pues es eso de pensar, ¡tum! Ya tengo el nombre, ¿no? Si no utilizan el nombre correcto, pues ya quiero decir, siempre respetar el contexto histórico. Entonces, cuando uno sabe lo que ha costado, porque ahora voy a decir otra cosa sobre el tema del lesbianismo, que también las compañeras lesbianas me dicen, sí, ocurre una cosa con el lesbianismo y es el siguiente. En general, y esto incluso pues hablando con algún obispo me lo ha dicho, dice, no, sí, yo no tengo ningún problema con que las mujeres pues vivan juntas y no pasa nada, lo único que no lo digan. O sea, incluso si dos mujeres se dan la mano por la calle, pues no pasa nada, ¿no? Si una se sienta encima de la otra, pues tampoco pasa mucho. Si se besan o se abrazan, pues tampoco pasa mucho. Si duermen en la misma cama, tampoco pasa mucho. Y eso es lo que a las lesbianas les irrita más. Porque dicen, no, es que eso es una invisibilización aún más cruel, porque es como decir, tú, ya está, ¿de qué quejas? Pero si ya puedes, ¿no? El hombre, el varón, tiene que vigilar, en segundo
este contexto es mucho más, y tradicionalmente eso ha sido así, y por tanto, pues las mujeres, mira que bien que lo tenéis, pues no, porque resulta que tú lo que necesitas para vivir tu opción de pareja con dignidad es también ese reconocimiento como lo que eres, que puede ser muy positivo para tu dignidad de persona y para tu realización de pareja, que tengas que hacerte pasar por amigas porque así se cuela la cosa. Por aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por este sector? Pues fuerte. Hablo como feminista. Hay una cosa que no termino de comprender, me gustaría comprenderlo, y es como partiendo de un Dios que está tan separado, tan fuera de la esencia del Dios que tú crees y que me podría encajar a mí también, está tan fuera del contexto religioso en el que está la Iglesia Católica con sus escándalos, la cantidad de cosas que está tapando. ¿Cómo una persona puede elegir estar dentro y luchar tanto, pudiendo estar fuera y a lo mejor siendo más efectivo? No lo tendremos que hacer. Claro, esto yo tampoco lo termino de comprender. No es para esquivar la pregunta, pero sí decir que más allá no te puedo más que contar un poco la experiencia personal, es decir, porque lo siento así, ¿no? No hay más. Y sentir así, lo que sí puedo decir, porque bueno, es obvio, pero lo digo, es que en ningún momento de mi vida yo me he planteado, mira, ¿dónde puedo ejercer mejor las ideas con coherencia que yo pienso? Me iría a la Iglesia Católica, ¿no? Esto no va así. En mi caso tampoco ha sido nacer como ya plenamente socializada en el catolicismo, porque mi familia más bien eran anticlericales, eran misóginos, ¿no? Entonces yo sí fui bautizada cuando nací, porque eso era, soy del año 66, ¿no? Pues en ese contexto aún era mucho catolicismo social, ¿no? Por lo tanto yo me bautizaron y a los 9 años hice la primera comunión, pero incluso en mi primera comunión, tal era mi ignorancia, diríamos, no había hecho ninguna catequesis, que el sacerdote dijo, bueno, pues ahora antes de la comunión reza el Padre Nuestro. Y yo el día de la comunión dije, ¿y qué es eso? El Padre Nuestro, o sea, por no saber no sabía nada, ¿no? Y eso no fue para mí hasta los 15 años, cuando yo tuve la oportunidad de leer los Evangelios. Entonces leí los Evangelios y podía haber leído y dicho, mira, qué interesante, ¿no? Qué simpático Jesús, o tener... Bueno, pues yo tuve una experiencia transformadora. Mi experiencia fue, al acabar de leer eso, decir, a mí me han estafado 15 años de mi vida. ¿Cómo no me han contado esto antes? Eso fue mi experiencia. Entonces, claro, eso no sin lucha, ¿no? Yo recuerdo cuando iba primero a unas reuniones de un grupo de comunidad de base, pasaban aquí pues, todos sentados en círculo, la Eucaristía, y yo pasaba así, ¿no? Como si era una cosa rara, ¿no? Bueno, pues hay toda una evolución. Eso no me lleva a ser monja, luego continúo y hacemos un salto. Bueno, el primer libro de teología que leí, por ejemplo, fue Jesucristo, liberador, de Leonardo Boff. O sea, para mí, claro, porque si yo soy del 66 y estoy hablando de los 15 años, esto ya es por Vaticano II, ¿no? Entonces yo no he vivido la otra, más bien mi familia me habían dicho, mira, esto de bueno, dicho no sé, pero mi idea era como si yo hubiera transmitido a mi familia que la Iglesia Católica es un poco como la monarquía, una institución caduca, que aún coletea, pero que ya no tiene nada que hacer, ¿no? Eso era la idea que yo tenía, tampoco una cosa beligerante, ¿no? Vamos a encontrar a la Iglesia de todos los males, no, eso no me transmitieron, pero como una indiferencia, pues es que no problemática, y luego me ocurrió esto. Leí, fue mi primer libro, y por eso cuando alguien dice, bueno, porque la teología de la liberación, como si fuera un subtítulo de la teología, para mí la teología de la liberación es la teología. Los subtítulos eran nosotros, entre otras cosas dices teología
teología de la liberación y la otra que será la esclavitud. Si la otra no es de la liberación, a ver qué será, ¿no? Y lo mismo con la feminista, que fueron también los primeros libros. O sea, yo entré en una parroquia pues que era un poquito parecida a esta de aquí, una del barrio pobre en Barcelona, de la parte de la inmigración de Montjuïc, las barracas de Montjuïc, y donde pues había un ambiente que es donde salió, a lo mejor alguno de vosotros conocéis, en Barcelona hay una cosa que se llama Arrels, que es para los pasambulants, para los bueno, sí, personas sin techo, se dice, ¿no? Personas sin techo, pero una iniciativa no paternalista, sino donde, además del techo y de la comida un poco y de vestido y de ducha, pues había sobre todo unos bancos allí, un domino y unas cartas y un cafetito para pues empezar a entrar en lo que sea un trato más humano, ¿no? Bueno, unas cosas que para mí llegaban completamente, entonces entré, pum, de cabeza en una comunidad que sí. Y fue más tarde donde pues empecé a saber también que había, ¿no?, las maneras de vivirlo. Y luego, pues lo de monjas, cuando me fui a Estados Unidos, volví, estaba preparando el examen y buscaba un lugar tranquilo. Y me dije, ¿qué puedes ir con estas monjas? Y yo fui también a la comunidad abierta y ahí pues tuve otra de estas experiencias. Entonces, bueno, ¿eso qué son? Pues no sé. Yo, claro, entiendo que eso son llamadas de Dios, pero pues si son cosas psicológicas, pues serán. Pero si yo, ¿no? Si yo hubiera entendido que era una cosa psicológica, yo no me hago monja, ¿no? Yo entendí que era una llamada de Dios y a veces hago el comentario y decir, cuando llegue el juicio final, a lo mejor va Jesús y me dice que no era yo. Pues mira, pero es igual, si va a decir eso, entonces yo diré, pues mira, yo me creía que sí. Y por eso, ahí estoy. Pues por eso, pues para mí es real, ¿no? Porque quería agradecer, es verdad que hace mucho que no vengo a una iglesia, a una charla, voy a verlas porque me encantan mucho. Pero primero lo de la palabra de Dios sería lo de la Virgen, que será lo que más te llamaría la atención desde mi punto de vista. Me llama la atención una cosa, solo una, y quiero que me la respondas. ¿Cómo te sientes conociendo curas, monjas, que son gays, que son lesbianas, que están calladas, que las reprimen y que la jerarquía eclesiástica les hace que se callen? Con todo lo que has dicho, que yo totalmente estoy de acuerdo, además porque has hecho un análisis que en parte, en el 80% estoy de acuerdo, en otro no, pero como voy a quedar con el 80% y voy a acabar de decir que no a lo otro, es decir las cosas por su nombre. Decir lesbiana es reconocernos. Decir mujeres, y existo mujeres y hombres, es decir que me reconocen. Yo te lo agradezco. Es decir, yo no voy a decir nunca homosexual porque no lo soy. Soy lesbiana. Y los demás, que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar. Solo pedirte es, tú conoces como yo, porque las conozco, muchos gays, muchas lesbianas que son reprimidos, son curas y monjas, que además se lo hacen y además se lo hacen sí o sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo te lo tomas? Esto me recuerda, yo no sé si esto que ahora citaré es verdadero o no, porque a lo mejor lo habéis visto varios que ha circulado esta semana pasada o hace 2 semanas por internet, eso que han llamado extractos de la conversación del Papa Francisco con los religiosos de Argentina, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues había esta expresión de el lobby gay del Vaticano, ¿no?, que sería una confirmación de esto. Yo también, para que le interese, pues hay un libro que se titula Monjas lesbianas. Entonces es un libro de experiencias de monjas que han salido, de monjas, y cuentan pues cómo vivieron su lesbianismo, y en algunos casos que entraron dentro del monasterio pues una pareja, porque bueno, pues en los años 50, en los años 40, pues les pareció el lugar más seguro donde vivir su lesbianismo y vivir en pareja, porque bueno, pues ahí había esa comunidad de mujeres donde pues tendrían la oportunidad de encontrarse la una con la otra, o al menos de estar juntas, ¿no?
Entonces eso es una realidad. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? Hombre, pues con tristeza, siempre que hay esa reflexión y siempre que la persona, pues más allá de entender su posición como una posición crítica, pero libre, no te puedes dejarlo cuando te parezca. Sobre todo, lo que me entristece más, y por eso he empezado con los 4 puntos de la teología crítica, era esto de decir, espera, primero contradicción, pero a ver cómo se resuelve eso, porque se puede resolver cediendo, pero se puede dar la cara, y a eso nos tenemos que ayudar los unos con los otros, ¿no? Que no sea por miedo, que no sea porque te quedas sola, que no has encontrado a nadie que te pueda hacer un poco de espejo en positivo. La opción y el paso es siempre personal, ya lo hemos dicho, nunca lo hará otro por ti, pero vaya si ayuda. Tener otra persona al lado, ¿no? Y ahora me acuerdo algo muy diferente, pero cuando empecé en el noviciado, bueno, yo me creía que era una persona que me gustaba rezar, ¿no? Antes de entrar en el monasterio. ¿Por qué? Pues siempre que tenía ganas de rezar, a veces pues me estaba un par de horas o más rato, y de tanto en tanto pues iba a hacer un retiro y me pasaba un fin de semana y siempre volvía diciendo, si pudiera estar más días, ¿no? Pero claro, cuando entré en el monasterio tenemos eso de hora et labora, que son 5 horas de plegaria al día, de oración, y 6 de trabajo. Y claro, las horas de oración son como una campana. Ahora, claro, no es lo mismo, ¿no? Que te toca rezar cuando te sale y que te toque una campana y ahora es hora de ir a rezar. Entonces para mí era difícil ese gasto, sobre todo la hora y media de lectura. Una cosa es ponerte a leer la Biblia, pero no se trata de eso, ¿no? Te distraes con un libro y bueno, pero no se trataba de distraerme. Yo me distraigo una hora y media sin problema. Pero si la cosa era rezar, pues como hay un interruptor para rezar y dejar de rezar, no hay. Entonces, ¿qué haces esa hora y media? Luego te empiezas a enfrentar con tus propios fantasmas, diríamos, y bueno, hay un descubrimiento cuando te experimentas un tipo de rutina como esta, ¿no? Pues a mí me fue muy bien que la maestra de novicias, yo cuando le dije esto es un desastre porque estaba yo que me sentía mal, ¿no? Al cabo de 3 meses o así, y me dijo, hombre, pues qué bien, Teresa, solo en 3 meses, estaba pasándomelo mal, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto de tomarse en serio este cambio de vida e introducir esos espacios de silencio, pues lo normal es que te conduzcan a unas dificultades. Entonces, si esas dificultades no aparecen, pues a lo mejor es que estás haciendo surfing y luego te vas a encontrar porque te importa discernir si esa vida es para ti o no, pues esos primeros días. Pues este ejemplo para decir lo que ayuda que alguien pues te dé la mano en momentos cruciales. El camino lo hice yo, no lo hizo la maestra de novicias por mí, pero qué bien que me fue que me pudiera contrastar esas dificultades. Pues lo mismo en ese sentido de poder estar al lado. Me escribió este año, no hace mucho, una monja que había salido y con este tema, diciéndome que ella pues había sufrido mucho y le gustaría venir a hablar para ver cómo podíamos hacer para ayudar a mujeres, que en este caso eran mujeres, ¿no? Que están pues en esta situación, ¿no? Como escondiendo el lesbianismo dentro de una institución religiosa y con las contradicciones de oír, ¿no? Muchas veces una retórica contraria y su esconder y todo eso. Entonces yo le invité a venir a Montserrat y no se ha producido el encuentro, pero si se produce, pues yo creo que, bueno, vamos a ver si se puede echar una mano a estas mujeres. La pregunta es, ¿qué presiones supongo que han recibido y se recibirán por parte del Vaticano y cómo podemos estar con ustedes? ¿Presiones personales o como...? De todo tipo, porque me imagino... De todo. Yo diríamos, por el tema que ahora nos ocupa, no, o sea, sí que he tenido muchas críticas de grupos más conservadores, ¿no? Católicos en España, pues que eso se dedican a criticar a mi persona o lo que yo digo, y eso sí existe. Pero desde un punto de vista más institucional, solamente tuve aquella amonestación que ya he hecho pública por el tema del aborto, ¿no? Que estuvo en el libro que se titula Congaxas, que es el que presenté aquí en Entrevías hace unos meses. Pues ahí he publicado yo lo que se recibió de Roma, no porque yo no recibí nada, sino lo que yo contesté, que era mi artículo primero, que luego hizo que viniera la amonestación y luego mi respuesta a la amonestación. Entonces esto lo he hecho público, es la única vez que a mí se me ha amonestado directamente. Y si me pasa algo más, pues también lo haré público. Pero otras monjas en otras partes del mundo. Vale, yo en los Estados Unidos. Yo creo que saben. Vale. Sí, claro. No, gracias. Sí, porque además conozco el caso de primera mano, ¿no? Bueno, gracias. Esto es un caso que quizá algunas conocéis.
Ahora es muy interesante porque es un caso donde ha habido en los últimos años, esto hace más de 5 años de estrategia, pero ha culminado, pues culminó el año pasado o hace unos meses, una investigación abierta desde Roma a la asociación más importante de monjas en los Estados Unidos, que se llama una cosa como veis RBT, la Leadership Association of Women Religions, ¿no? Es Leadership Congress, maybe LC o las siglas, pero es la asociación de monjas y no es asociación, o sea, asociación eclesial, una federación de monjas norteamericanas, monjas católicas todas, que reúne a más del 80% de las monjas católicas, o sea, no es una asociación pequeñita, que no pasaría nada, si fuera pequeñita merecería igualmente todo el respeto y todo, no, nombrarla, pero además resulta que es más del 80% y sus miembros son 57.000, o sea que son bastantes, ¿no? 57.000 monjas que representan más del 80% de todas las monjas católicas en Estados Unidos reunidas en una asociación que se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por el compromiso con la justicia social. Por tanto, lo que hacen estas monjas es pues, estar al lado de los más desfavorecidos, practicar el Evangelio en su, diríamos, acepción más pura y ponerse al lado de las personas que sufren, de los casos difíciles, y no han entrado dentro de considerar que la identidad católica, esto es algo que es una novedad de los últimos años, como si la identidad católica se midiera sobre todo con dos varas, que es ¿qué opinas del aborto y de la homosexualidad? ¿No? Y si eso das el test, ¿no? Y dices contra la legalización y contra el matrimonio homosexual y toda, ¿no? El orgullo gay y todo esto, contra, así pasa, ¿no? Eso es una novedad. El Vaticano II, no hace tanto de esto, era aún los cristianos católicos en el mundo reconocidos por su compromiso con la justicia social. En los Estados Unidos, que los católicos son minoría, un 20-25%, ha habido el tema de lo del salario mínimo interprofesional, fue a partir de una encíclica, de una pastoral de los obispos católicos en Norteamérica. ¿Por qué? Porque su posicionamiento en este tema pues ayudó a despertar conciencias y a nivel político fue una presión. Era, pues una identidad ligada a una lucha social y a estar al lado de los pobres. Esto ha cambiado. Pero estas monjas no han cambiado, han seguido con lo suyo y había algunas de estas monjas pues al lado de personas colectivos homosexuales, lesbianas, LGTB, acompañando y viendo pues que celebrar esa fe como bendecida por Dios, que había mujeres al lado de centros de ¿cómo es esto? Maltrato de las mujeres y también pues evidentemente en centros de salud, de planificación familiar, donde pues se daban también anticonceptivos, todo esto, ¿no? Pero al lado de las personas más desfavorecidas. Ha habido esta investigación por parte del Vaticano y el resultado de la investigación ha sido deslegitimar la autoridad de estas monjas para autoorganizarse. Ellas se autoorganizaron en esta federación y tenían su presidencia y pues tenían congresos anuales y decían, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Se repartían las tareas y se autoorganizaban. Pues bien, lo que ha ocurrido tras la investigación vaticana, y esto se supo pues, en el mes de mayo pasado, no, es que es el anterior, creo que esto se sabe desde el anterior, ahora lo que ha habido con el nuevo Papa es diferente, o sea, hace un año se supo que el resultado de la investigación era censurar a estas monjas por esto, y cuál fue el castigo, diríamos, era que se les impedía esta autoorganización y se les imponía a un cardenal que era pues, un cardenal de la Iglesia, un obispo, que era el obispo de Seattle, me parece, que se lo han puesto de superior inmediato, se llama. Y eso quiere decir que durante 5 años cualquier decisión que se tome en esta organización tiene que pasar por el visto bueno de este obispo, arzobispo. Entonces ellas no lo han aceptado. Entonces han dicho, esto no podemos aceptar. Y por tanto, ahora es muy interesante porque esto fue con el anterior Papa, con Benedicto XVI, y estaban en pleno pulso, diríamos, ¿no? Ya han dicho no, algunas, por ejemplo, una monja también de medicina, que es, además fue abadesa un tiempo, que es Joan Chittister, yo a quien quiera les recomiendo sus escritos. Joan Chittister, que ha sido abadesa muchos años, y ahora no es abadesa, pero sigue siendo monja de medicina, está en este grupo, y todas las benedictinas de Estados Unidos, y dijeron, bueno, pues lo que haremos es, nos disolveremos como asociación eclesiástica y nos constituiremos como asociación civil. O sea, no dejarán de ser monjas porque nadie la echa de monja. Han dicho, esta asociación no está
siguiendo no marca el paso, ¿no? Podríamos marcar el paso. Y ellas dicen, bueno, una acción será, pues ya no existe la asociación, y a la mañana siguiente ya vuelve a existir, porque pasamos la firma de aquí a aquí, pero la sacamos al ámbito civil. Esto puede hacer. Entonces, bueno, pues eso iniciaría como un enfrentamiento, pero muy interesante para esto que decíamos de las luchas desde abajo. Pero las monjas están intentando pues que eso no llegue a esa ruptura, porque también ¿no? Pues hay cosas quizá a favor, pero algunas en contra. Y estaba el recurso con Benedicto XVI. Entonces, al renunciar a Benedicto XVI y entrar el Papa Francisco, lo primero que se supo, ya fue el segundo mes o así, es que había firmado, se dijo que el Papa Francisco había firmado en el mismo sentido de Benedicto XVI. Entonces las monjas norteamericanas no se lo han creído, diríamos, porque a veces en esto de la Curia Vaticana hay papeles que se firman pues 10 de golpe, ¿no? Y estos ya están vistos, ¿no? Pues están vistos, solo es una firma. Es decir, que no se sabe si el nuevo Papa esto lo conoce, lo ha estudiado y decide eso, entonces las monjas tendrán que mover ficha en consecuencia, o si quizás aún no estaba, diríamos, como para hacer una opinión personal de ese tema. Por tanto, en este momento estamos en esta situación, pero lo que yo sé de primera mano de las monjas de Estados Unidos es que pues no piensan ceder. Una última pregunta. Creo que se debería de corregir un poco todo lo que se ha escrito en la Biblia. Toda esa contradicción que se parece una persona. Bueno. Usted que es una regularidad, me llama mucho la atención que nadie se haya dado cuenta de que esta diversidad de tendencias sexuales en la vida de la humanidad es consecuencia de que Dios es suficientemente inteligente como para entender de que ese grupo de personas que tienen esas diferencias sexuales son un control de la natalidad. Eso podría ser. Hay que ver de dónde nace eso. Sabemos muy bien que la pedofilia ha estado ligada desde siglos y siglos, tanto con todo el cuerpo cultural, pero parece que no se da cuenta de que la pedofilia ha nacido de la propia iglesia. Dos cosas, una como de la diversidad. Yo sí que estoy de acuerdo, creo, primero lo de no instrumentalizar me parece lo más bueno, ¿no? Cuando he dicho lo del amor, que es porque sí, entonces para mí es importante, como he dicho, no pensar lesbianismo, homosexualidad como cuál es su causa, y por tanto ya he hecho el comentario, pero también decir, ¿y para qué sirve? Pues mire, no tiene que servir para nada, porque no es una cosa instrumental, esto es un hecho que se vive y se acepta en sí. Pero yo sí que he dicho esto, por tanto no es una manera de instrumentalizar, pero sí que me doy cuenta o creo que, como he hablado antes de lo de la teoría queer y lo importante que es no compartimentalizar, pues claro, cualquier diversidad, pues ese es el rol que juega en la comunidad, que es impedir o dificultar esa compartimentalización. Porque hay alguien que dice, pues yo en qué cajón me pones, porque no soy ni de este ni del otro. Y eso, como sabéis, no ha sido el tema de la exposición, pero esto pasa a nivel genético, pasa a nivel hormonal, pasa a nivel gonadal, pasa a nivel del fenotipo, o sea, a todos los niveles biológicos. Es verdad que hay una preponderancia, pero no es único. Es decir, lo del XY y la XY, esto no es todo el mundo. Hay gente que tiene XXY. Pues cromosómicamente, ¿qué es? Varón o mujer. Y hay gente que tiene X0. ¿Vale? Pues cromosómicamente, ¿qué es? Varón o mujer. Y eso a nivel gonadal, que serían, ¿no? Las gónadas son testículos ovarios. Dices, hombre, tienes uno, tienes otro. Pues no. Hay gente que tiene uno de cada. Un ovario y un testículo. Muy bien, pues ¿qué eres? Ah, bueno, pero no tendrás, vale, uno de cada, pero uno que sea mitad y mitad, no. Pues sí. Hay una cosa que se llama ovotestes, que es mitad ovario y mitad testículo. Bueno, ¿y esa persona qué es? Pues esa persona, ¿por qué le vas a decir que está enferma? No está enferma. O sea, eso no hace daño. ¿Verdad? Y eso, bueno, lo de la universidad, ese era como el comentario.
Con lo de la pedofilia, es verdad que para mí en la Iglesia Católica habría dos cosas, ¿no? La más grave, bueno, la primera es esa represión de la sexualidad cuando se vive y no se integra bien y se coloca pues, de una forma que queda culpabilizada, pues claro, va a favorecer que se viva pues, de formas que son violentas o que son no consensuales o que son, en este caso, claramente pues, lesivas con los niños. Pero, diríamos, lo más importante o lo más grave con la pedofilia yo creo que es el hecho que se haya podido demostrar que la institución católica ha hecho pasar su imagen por encima o por delante de los derechos de los niños, ¿no? Y que por tanto con estos documentos pues parece claro que lo primero no ha sido decir cómo hacemos que ni un niño más esté expuesto a esta persona, ¿no? Con su potencial de dañarle. Pues no parece que por eso. Lo primero es cómo hacemos para que no se sepa esto, ¿no? Para que no cunda, y claro, la autojustificación es porque si cunde esto va a ser muy negativo para mucha gente, bueno, sí, pero esto es completamente el punto más neurálgico del escándalo. Y ya, pues para terminar, porque no había pensado que quizá lo incluía en la charla, pero lo digo ahora, una cosa que quizá muchos ya la sabéis, pero yo cuando la leí de Xavier Picaza, ¿no? Que es este exageta, pues me pareció, bueno, yo os explicaré lo que hago desde que la leí, ¿no? Esto, él es un biblista, yo soy teóloga, pero él es biblista, y él comenta, como han hecho otros biblistas, este pasaje que es aparece en el Evangelio de Mateo, en Mateo el capítulo 8. Es un pasaje que está también en paralelo en Lucas el capítulo 7, y es lo de la curación del sirviente del centurión. ¿Os suena ese pasaje? Sí. Es donde un centurión romano le dice, ¿no? Le envía, le pide a Jesús que cure a su sirviente. Y Jesús dice, pues ya vengo, dice, no vengas porque yo no soy digno que entres en mi casa. Y eso es lo que decimos antes de ir a tomar la Eucaristía. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿no? Esto que repetimos en toda la liturgia católica, en la Eucaristía, viene de ese pasaje, que está en Lucas 7 y en Mateo 8. Pues Picaza con otros se han fijado que en la versión original, la palabra griega, bueno, primero se preguntaron, esto es un poco raro, tener a un centurión romano, que quiere decir una persona que manda sobre 100, ¿no? Centurión, y por tanto una persona importante, que se va en persona a pedirle a ese rabino judío, que era Jesús, que le cure a quién, a un esclavo. Un poco raro, ¿no? Porque si dice que me cure a mi hijo, pues eso es otra cosa. Hay otros, ¿no? El cabeza de la sinagoga que pide que le cure a su hija, hay otros episodios, pero que un centurión romano, una persona en posición de autoridad, se rebaje, por decir así, a pedir a uno del territorio ocupado que le haga un favor, y además un favor para salvarle a su hijo, pues eso parece que es una cosa que abre un interrogante. Entonces, en lo que se fijaba Picaza es que en la versión de Lucas está la palabra griega, cuando dice curar a mi sirviente, está la palabra griega doulos, que es esclavo, ¿no? Que es la palabra habitual para hablar del sirviente. Pero en la versión de Mateo, que parece pues, que sea más antigua, en este caso, en esta versión está la palabra país, que es la palabra que se acercaría más a la raíz como de faldos, como de niños, ¿no? Entonces, esa es una palabra que se utilizaba en el contexto helénico de la colonización romana para hablar del sirviente sexual. Es decir, sería una persona, un joven, que está al lado de una persona de más edad, de más autoridad, pero como compañero íntimo. Y en una relación pues, que hoy en día no reconocemos. Por tanto, según esta interpretación, esto sería una relación homosexual, y entonces sí se entiende, porque si hay una relación de amor y de afecto, como sabemos en el ámbito helénico, pues que eso era una cosa conocida, ¿no? Personas jóvenes que pues tenían relación sexual con alguien que les ejercía como de tutor y que después esa relación ayudaba a estructurar a la persona. Pues si eso era la relación que establecía este centurión con su país, entonces se entiende, siempre voy siguiendo a Picaza, que pidiera el centurión en persona, oye, sálvame esta persona con la que tengo una relación especial. Bueno, pues si esto es o no, que lo digan los exegetas, pero yo desde que lo leí, pues cada vez que celebro la Eucaristía, y digo, Señor, como se dice esto, yo no soy digna que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es para mí una manera de estar en comunión con toda la comunidad LGTBIA.
La casa.